Hola, bienvenidos a un nuevo evento de BIM0. ¿Qué son contratos relacionales IPD? ¿Qué es entidad de proyecto? Muy buenas. Patrocinando, hola Jesús, patrocinado por BIM Week y por BIM Campus, como los eventos anteriores de esta serie. Jesús Alfaro, que es nuestro invitado de hoy, como en eventos anteriores de colaboración, que es ya una serie, es ya toda una miniserie, se diría. Arquitecto, ingeniero y urbanista, BIM Manager, doctor en arquitectura y profesor en UCLM, investigador y director del grupo de investigación BIM Universo, director de BIM Campus Europe, recalco esto, y miembro destacado de la comunidad QBIM, una de las comunidades más antiguas de España y una de las que tiene más solera aquí en España. Hola Jesús, bienvenido. Buenas tardes a todos. Si te parece, comenzamos por la primera pregunta, que sería, ¿qué son contratos relacionales? Una gran pregunta. Contrato relacional, pues bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Es a decir que un contrato siempre establece relaciones, ¿no? Pero realmente un contrato relacional yo entiendo que lo que persigue es un objetivo común. Esto sería casi también un poco habitual para cualquier contrato. Pero la peculiaridad de relacional es que establece pues, una serie de responsabilidades comunes para un objetivo conjunto. Y ese contrato relacional permite bueno, pues, dirimir cuáles van a ser las relaciones entre los miembros que lo forman, normalmente una comunidad bastante amplia. Esto también es un hecho diferencial en los relacionales. Y sobre todo yo creo que la parte definitoria es el interés en un objetivo común de todas las partes, que relaciona su trabajo dentro del contrato y su beneficio. Una cuestión que me surge ¿es realmente la oposición de contrato transaccional, contrato relacional, son opuestos? ¿Te parece que sí? Bueno, probablemente el tema del contrato transaccional, Que sería más pues el bueno, tradicional, claro, que sería más sí, el contrato de, claro, bueno, cambio efectivamente. esto por esto, ¿no? Eso Y ya es, está. eso es. Hay un objetivo claro, normalmente las partes, pues casi son dos partes, ¿no? Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El contrato entre A y B, y hay una relación entre A y B. En un contrato relacional de los que vamos a hablar aquí, pues normalmente caben casi todas las letras del abecedario, empiezan a ser bastante más amplios y las relaciones, digamos, no siempre están al 50%, ni el nivel de implicación, ni el nivel de beneficio, ni el nivel de responsabilidad. Sí tienen algo en común, que es el objetivo final, digamos, el remar todos en la misma dirección. Esto sí es definitorio del tema relacional y no hay que A le dé a B o B a H o H a M, no. Todo el elenco de participantes y que están dentro del contrato tienen su misión dentro del engranaje y un objetivo común. Y una responsabilidad, insisto, que no tiene por qué ser a partes iguales. Y entonces, bueno, habiendo marcado esto, ¿qué es un contrato? ¿Qué son contratos IPD? Bueno, IPD, el Integrated Project Delivery, ¿no? Es una manera de pensar en un objetivo entendiendo que lo que vamos a hacer es un desarrollo global de nuestro proyecto. Vamos a tratar de tener en cuenta absolutamente todas las fases por las que va a pasar, todos los intervinientes que van a tener algo que decir y todas las personas y fases que probablemente en algún momento del ciclo de vida completo del desarrollo del proyecto tengan que intervenir de alguna manera. Esto es muy importante, lo del IPD, porque es un avance en horizontal. Ya he comentado esto en otras ocasiones. Me refiero a un avance en horizontal que no es que uno, por decirlo de alguna manera, va pasando la pelota de uno a otro, ¿no? Porque las responsabilidades ahí como que se van, empiezan y acaban en lo que me dan y doy el pase, ¿no? Aquí no, aquí digamos que de alguna manera desde el primer momento empezamos a visualizar todos los campos por los que vamos a pasar y probablemente haya algún interviniente que tenga que decir cosas que nos parece que deberían aparecer como muy al final, hablando del usuario, hablando del mantenimiento,
Y estamos empezando, pero ya está aquí. O sea, está aquí desde ese primer instante. Y probablemente evite errores muy graves estando aquí. Y si no lo está, pues es muy probable que se cometan errores que no detectemos hasta que aquello ya llegue a aquella fase, pero aquello ya es muy tarde. ¿Vale? Esto es un poco lo que persigue, ¿no? Es una manera de visualizar, en vez de ese paso de relevo, de ir dando el proyecto de uno a otro, y cuando le llega a alguien dice, pero bueno, esto cómo está así, si desde el primer momento tenía que haber venido de otra forma. Eso se comenta y se planea desde el primer momento. El sentido de avance es común y todas las partes están en comunicación. Esto yo creo que es otro apartado súper importante. Sí. El que haya, por eso el tema de relacional, ¿no? O sea, yo me tengo que relacionar con el resto. No es un encargo que me han hecho que yo realizo y es ajeno al resto de los miembros. Y da igual lo que piensen con lo que yo haga. O sea, el tema relacional es que lo que yo hago, esto también lo hemos explicado en otras ocasiones, cuando hablábamos de codiseño y demás, que es efectivamente que mis decisiones afectan al resto y viceversa. ¿Vale? Entonces esto yo creo que es un poco lo definitorio, ¿no? Sí. La AIA, ¿no? Es una familia de contratos, ¿no? La Architecture Association. Entonces, el American Institute of Architects lleva 70 años, ¿no? Definiendo contratos de edificación para sus clientes y realmente esta es un poco la base, ¿no? El contrato, ¿no? En 2007 se produce un cambio con la irrupción de BIM y tanto la IA como Building Smart pues, se unen para crear una primera guía, ¿no? IPD. Y al mismo tiempo, pues bueno, empezamos a incorporar los contratos, este tipo de contratos, a lo que era una forma que había de actuar y va cambiando. Esto yo creo que se va viendo en diferentes campos, como siempre, y todo esto que estamos hablando puede haber de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? Pero yo creo que cada vez es más necesario y se va viendo que aparece en relaciones entre distintas fases, no en el conjunto, pero no lo sé. Yo sí voy notando dentro de lo que es la profesión que se va echando en falta este sistema. Correcto. Ahora, concretamente, hay dos modelos en la familia IPD que son diferentes, funcionan de manera diferente, ¿verdad? Hay dos tipos. Uh-huh. Sí, bueno, dentro de lo que los tipos que vamos a encontrar pueden ser, bueno, pues los multiprime, ¿no? Que no crean una entidad de proyectos, o los SP, ¿no? Los Single Purpose Entity, basado en la creación de una entidad de proyecto, ¿no? Esto sería un poco las dos Claro. fases, ¿no? Si fuera ¿Y tú qué multiprime o fuera opinas? single purpose. ¿Cuál te parece que tiene más ventajas? Tu opinión, porque tú eres el invitado hoy y es una Bueno, cuestión opinable, ¿no? Esto es nuevo, pero ya hay opiniones sobre ello. ¿Cuál es tu opinión sobre cuál sería? hombre, evidentemente estamos hablando de contratos y, como siempre se ha dicho, los contratos en principio no sirven para nada, salvo que uno tenga que ir a los tribunales, ¿no? Luego, aquel que te evite los tribunales, pues probablemente sea el que mejor funcione. Pero a ver, la entidad de proyecto pues gestiona internamente la colaboración, ¿no? Tiene los órganos que lo acuerdan y, bueno, además cada contrato con arquitectos, constructores, suministradores, en fin, todos los stakeholders que van a intervenir aquí, ya contiene los derechos, responsabilidades dentro y se acogen a la decisión colectiva de la entidad. Por eso, la creación de una entidad de proyecto es que uno, bueno, pues se embarca, ¿no? En aquel contrato relacional y el tema de lo de embarcar, pues puede ser muy ilustrativo, ¿no? Porque de alguna manera, pues, bueno, estás en un barco, estás en mitad del mar. Tu seguridad y la del resto depende del barco, ¿no? Y el barco es esa entidad en la que tú te has embarcado con un destino. Con lo cual, bueno, pues todos deben de remar en la misma dirección, si es que efectivamente ahí están. Cada uno tendrá su misión, uno llevará la vela, el otro el timón, el otro el remo, no sé, el otro el sonar, pero todos están centrados en un objetivo. Y evidentemente lo que cada uno haga repercute a los demás. Yo creo que esto es un ejemplo que podría servir. En mi opinión, sobre todo, lo que se evita es que terceras partes no deseables, no voy a decir lo otro, voy a decir no deseables, intervengan cuando no es necesario, porque está articulado, ¿no? Y no intervengan. Es lo que me parece. ¿Qué opinas? Sí, bueno, en esta cuestión, hombre, se evita introducir a una tercera parte que normalmente, bueno, o no sabe
o muchas veces no tiene los elementos de juicio para saber, o llega a destiempo, ¿no? Entonces, evita sobre todo el bloqueo del proyecto, que alguna parte pues, pueda amenazar, ¿no? O utilice los tribunales para no cumplir su contrato. O sea, estamos hablando en que ya de partida tenemos un objetivo común, ¿no? No va uno a obtener su beneficio exclusivo, ¿no? Entonces, esto es importante. Por eso, el contrato es el que le da el valor, le da la entidad a esto, claramente. Sí. Mira, ¿cómo funciona? Hablando de, porque estamos llevando un poco todo a la conclusión que muchos estamos llegando, y yo reconozco que no concibo otra manera de salir de lo que comentabas de los tribunales que no sea la Single Purpose Entity. Entonces, ¿cómo funciona la Single Purpose Entity, la entidad de proyecto? Bueno, una entidad de proyecto podría, sí, es como una especie de familia, ¿no? Entre lo que es el IPD y el Single Purpose. Entonces, cada uno tiene su contrato y se compromete con la entidad, sabe su funcionamiento, todo está preparado para la colaboración y el marco está creado, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, pues tampoco tiene por qué haber ningún tipo de disloque, ¿no? El propietario se une, es una parte más y, bueno, cuando tenemos un conflicto, probablemente dentro de la propia organización y de los contratos tengamos ya un sistema para poderlo resolver. Y Correcto. si no, bueno, pues siempre puede haber una situación de equipo o asamblearia que definitivamente decida sobre Muy, aquello. muy bien, queda muy claro que tiene los elementos para gobernar el conflicto y Claro. digamos, las tensiones pueden convertirse de negativas en positivas, es decir, Ujú. aprovechar incluso la discusión para, para evitar las polémicas. Este punto me parece importante recalcarlo, confirmarlo. Realmente Ujú. la entidad, el cliente elige quiénes forman parte del equipo de proyecto, pero este equipo de proyecto en realidad crea la entidad. O sea, hay todo Ujú. un organismo, ¿no? Pero él se Ujú. une a esta entidad, realmente no la promueve, sino que todos se unen a esta entidad y él también, como un miembro más, claro, destacado, ¿verdad? Hombre, indudablemente destacado es el que genera, digamos, la necesidad de ese proyecto, pero desde el génesis de esa necesidad de proyecto se Correcto. sabe o se reconoce, esto es muy importante, se reconoce como que no es el gran, no sé, conocedor y sabedor de todo. Evidentemente, por eso genera la entidad de proyecto. Está claro que ha planteado a dónde quieren ir, se ha creado para servir a sus objetivos, eso está claro. Es independiente, tiene voz y voto como un miembro más, como no. ¿Que gana? Pues que efectivamente que su proyecto no va a tener incertidumbres ni riesgos, es el modelo de contratación más seguro. Y bueno, el resto de los miembros que van a formar parte de lo que es esta entidad, pues bien sean diseñadores, profesionales, constructores, instaladores, cada uno en su apartado, yo creo que no deja de ser una garantía de funcionamiento que libera de distorsiones y de indefiniciones, ¿no? Esto a mí me parece que es una garantía importante para la propiedad, sobre todo estando dentro porque ve efectivamente lo que pasa en primera persona. Entonces, a mí me parece un muy buen modelo. Y se lo mostramos. Entonces, eso es lo que podemos decirle a los propietarios de los fondos de inversión, que es Ujú. bastante interesante. Esto es lo que la tecnología y las metodologías creadas durante ya algunas décadas proporcionan. Y ahora a profesionales y a diseñadores y profesionales, ingenieros, arquitectos, ingenieros, vamos en el sector. ¿Qué Ujú. les aporta? ¿Qué les aporta? Hombre, pues, a ver, yo en estar integrado en un proyecto IPD que, a ver, personalmente, no es que uno lo esté haciendo, pero claro, cuando ya has visto los beneficios de algo, como que te resistes mucho a no quererlo aplicar. O sea, a nosotros nos está pasando ya que en el desarrollo de proyectos, aun siguiendo la tónica por la legislación, por la costumbre y por la manera de las administraciones que tienen de contratar, pues bueno, sigues esa línea, pero no del todo. O sea, si uno sabe que finalmente va a acabar en constructoras, va a acabar en subcontratas, va a acabar en casas de materiales. ¿Por qué no te empiezas a plantear ya cosas desde el principio si sabes cómo va a ir? Porque, a ver, lo primero que tiene uno es que reconocer que no es absolutamente conocedor de todo. Si no, no habría equipo. O sea, cuando uno monta un equipo es porque entiende que hay una serie de especialistas, hay otros intervinientes que saben más que él de su campo.
y que le pueden aconsejar, igual que tú a ellos, en un momento de decisión primigenio sobre algo que va a hacer que el proyecto camine mejor. Para mí sería ideal contar, pues tanto que los constructores e instaladores, yo contar con ellos y de alguna manera viceversa, ¿no? Porque yo creo que, pensado así, solo con estos campos, ¿no? Diseñadores profesionales y constructores e instaladores, esa relación, una vez que uno va a empezar lo que es un desarrollo entero del proyecto ya para acabar en una ejecución, en realidad tú ya estás preconstruyendo cuando estás haciendo el proyecto. Con lo cual, digamos que evitas un montón de errores. O sea, no puede ser que llegue uno a una ejecución y el instalador, la primera vez que ve aquello, se le ocurre lo que hubiera dicho el primer día que lo hubiera visto. Entonces, esto a mí me parece fundamental. Esta dinámica de trabajo y de avance en paralelo, yo creo que es un avance brutal en la profesión. Es inevitable. Bueno, entonces yo, como ya hemos aclarado también para constructores e instaladores, que era mi pregunta, pero lo has resumido todo, porque al final profesionales y empresas constructoras, los que entregan el activo, tampoco estábamos hablando de operaciones, pero nos referimos también a que todo ese personal que va a gestionar las operaciones de mantenimiento y el experiencial del edificio tiene que estar, porque el IPD se define por la fase temprana del diseño. Claro. Bueno, los que nos están viendo pueden recurrir a un evento en el que nos has explicado muy bien cómo funcionaba todo eso, un evento anterior que es de esta miniserie, ¿no? En la que entender cómo hemos llegado hasta aquí, porque realmente este es el final. En la parte de resolución de conflictos, específicamente, ¿qué ocurre cuando hay un conflicto? ¿Sabes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿cómo lo veo yo? El tema de Tu una experiencia de cómo funciona eso y cómo se resuelve un conflicto en la Single Purpose Entity. A ver, un conflicto que pueda parecer, bueno, no lo sé, puede haber. Si es un tema de desconocimiento del propio contrato, pues en realidad no existe tal conflicto. Uno puede estar en desacuerdo con algo que firmó si no se enteró lo que firmaba. Pero si está meridianamente claro y puede haber un conflicto porque alguien no cumple y repercute a otras partes y cosas de ese tipo, estamos hablando de situaciones en que, lógicamente, cuando hay tantas personas implicadas, salvo que el conflicto fuera una implosión, que es decir, que el conflicto normalmente se va a dar entre uno o dos de los que están incluidos dentro del contrato, yo creo que la mayoría de forma asamblearia manda sobre esa relación. Y el estar uno participando dentro de un equipo no puede poner en riesgo el proyecto un determinado conflicto. Es decir, el interviniente dentro del contrato es, por supuesto, sustituible en el beneficio del proyecto. De hecho, yo creo que en este tipo de contratos debería de existir, esto yo tengo otro símil, ¿no? Que hablo con las constructoras, ¿no? Cuando tienes que contratar o subcontratar. Digo, bueno, es que tengo los 11 que van a jugar, pero necesito otros 11 en el banquillo. O sea, en un determinado momento, pues yo qué sé, a alguien se le ha roto la pierna o el menisco o le han puesto una falta o se ha tenido que retirar. No me puedo quedar sin portero. O sea, no tengo que tener otro portero para que el proyecto siga avanzando, ¿no? Entonces, todos los pre-contrats que en otras cuestiones no se entendía como muy bien qué era lo que significaba, ¿no? Esa selección de intervinientes para hacer el proyecto. En realidad, el IPD tú marcas generando una alineación y dependiendo a qué vayas a jugar, pues necesitas unos especialistas u otros, ¿no? Y de esos especialistas, pues puedes tener uno, pero, a ver, embarcarte con algo que está y si no está, nos hemos quedado sin timón en mitad del océano, pues tiene que ser, es decir, es absolutamente impensable. Esto puede ser porque haya, no sé, un accidente o el conflicto que estabas hablando, ¿no? Y yo creo que eso no puede poner en cuestión el proyecto en sí. Todos debemos de ser conscientes, además, creo yo, sería muy bueno, competencialmente, que cada uno que está interviniendo en el proyecto supiera que hay alguien que le está supervisando que es de su propia calaña, ¿no? El defensa mira al defensa, el portero mira al portero y evidentemente, bueno, ahí entre medias también está el propietario, probablemente este no cambie, o sí, bueno. Quiero decir que, o sí, quiero Pudiera decir que darse el caso. pudiera darse el caso, ¿no? Y el objetivo del Entonces, proyecto variar.
variara, bueno, no, mire usted, yo he vendido el proyecto con este equipo en marcha, ¿no? Que esto también ha Residencial pasado, ¿no? convertido en hospitality o algo así. Bien, no, no solo eso, sino que, bueno, pues teníamos este proyecto con licencia y lo hemos pasado entero y con estos técnicos y con estos tal y ya ha pasado a otra propiedad, ¿no? Bueno, quiero decir que efectivamente todas esas situaciones por conflictos, por fallos, por desinformación, por no sé, algo que pudiera ocurrir, para mí indudablemente la mayoría y lógicamente la defensa de los intereses del resto de los intervinientes va a mandar y lógicamente va a decidir pues por aquí o por allá, ¿no? Entonces, yo pienso que ese compromiso, ¿no? Está adquirido y está respaldado por dos cosas. Una es la asamblea del proyecto y el compromiso explícito de colaboración que se ha firmado en el proyecto, claramente. Jesús, ¿qué es una entidad de proyecto, como lo llama la IA? Una single purpose entity, una entidad de propósito único. Bueno, está muy claro, ¿no? Lo dice la propia definición, ¿no? En realidad es crear una compañía para cada proyecto, ¿no? Es una entidad que se genera y cuyo objetivo directamente es llevar un proyecto a cabo, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad que tenga esta entidad de desarrollar el proyecto va a venir, pues, bueno, el propio proyecto, quiero decir, vendría a definir ya cuáles serían las cualidades que debería de tener esta entidad, porque va a dar respuesta a esos requerimientos, ¿no? Mm. ¿Se crea una compañía para cada proyecto? Pues evidentemente yo creo que sí, porque los proyectos son distintos, a lo que los proyectos fueran muy similares, la misma entidad podría generar varios. Pero bueno, mismo proyecto hecho en diferentes sitios, pues probablemente pueda generar diferentes entidades. Aunque Claro, a lo cada mejor proyecto, los componentes vendrían a ser los mismos, ¿no? claro, cada proyecto es diferente, no, no Eso ha es, lugar. Por mucho que se parezca a un edificio, no es un edificio igual claro, a otro, incluso estando al lado, ¿no? indudablemente. Una curiosidad que ya le hemos hablado, pero confirmando. ¿El cliente es el que crea la entidad de proyecto o son los participantes los que la crean y la invitan? Para que quede bien, bien claro. Hombre, el inicio que lo hemos comentado, evidentemente parte del cliente porque es el que genera la necesidad del proyecto, ¿no? O Ahora sea, bien, participantes invitados. Me quedó por decir que los invita, ¿no? Al claro, proyecto. lógicamente, o sea, él podrá invitar, pero bueno, incluso dentro de las primeras invitaciones o de la idea que la propiedad tenga, entre los propios invitados que haya, podría generar invitar a otros sin que la propiedad los propusiera, sino que ellos se ven en la necesidad de verse apoyados por otros que evidentemente, pues hombre, las propiedades están muy bien, tienen la idea que tienen y sobre todo tienen la capacidad de organizar y de financiar, pero eso no les da capacidad para saber hasta dónde llega todos los que serían los intervinientes en el proyecto, ¿no? O sea, parte de él, en definitiva, los invita, pero de entre ellos, propiedad incluida, pueden generar otras invitaciones. En cuanto a la estructura, ¿qué estructura tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza internamente? Bueno, aquí podríamos hablar de un entity board o consejo de administración, ¿no? Que pues está claro cuál es su objetivo, y un entity management o consejo gestor que digamos, pues bueno, el primero de ellos tiene una misión meramente administrativa, ¿no? O organizativa, mientras que el otro, digamos, pues es un poquito más ejecutivo, por así decirlo, y que lleva un poco más la pauta de hacia dónde, ¿no? Uno de alguna manera estaría presente en el cómo, que sería la administración, y el otro en el qué y el por qué, que sería quizá el gestor. Claro, bueno, las siguientes dos cuestiones tienen que ver precisamente por cada uno de ellos para que quede bien claro, sobre todo porque los vinceros sabes que son eventos que que se piensan para el público en general, esté o no esté en el sector, pero algunos que se relacionan lateralmente y tienen que comprender, bueno, qué es lo que ocurre aquí. Y también para la industria, porque le aclara mucho cómo se Claro. organizan estos asuntos que a veces estamos pegados pegados a la pantalla o al papel, ya más a la pantalla que al papel, espero. Entonces, ¿cómo se organiza este entity board, esta entidad de gestión, lo que está arriba, ¿no? Sería como el consejo. Sí, bueno, pues estos miembros
están fijados por los propios contratos, es decir, se sabe qué personas o qué entidades son, ¿no? Qué intervinientes. Deciden sobre los asuntos del proyecto, ya que es su objetivo, o sea, hay una línea clara, vamos a por esto, y las decisiones que van a tomar están orientadas absoluta y casi exclusivamente a conseguir ese objetivo que se han planteado, ¿no? Y la forma que tengan de organizarse y de relacionarse entre ellos, pues lógicamente perseguirá igualmente este objetivo, ¿no? Y será la mejor manera de llegar a conseguirlo, ¿no? Correcto. ¿Y cómo se organiza el management? O sea, ese entity management que en realidad no está exógeno, no es algo aislado, sino que suele estar formado, pienso yo, Sí. confírmamelo, no lo sé, por miembros de la entidad. Bueno, lo que yo he visto somos nosotros los que nos organizamos y Sí. intercambiamos, ¿no es cierto? Sí, bueno, es así, pero vamos, realmente es el órgano colaborativo, ¿no? de la entidad. Decide cuál es el incentivo y cómo se reparte. Hemos hablado antes de que todos estos intervinientes no tienen por qué tener el mismo tanto por ciento, tanto de responsabilidad como de beneficio final, como de retorno, ¿no? Estas decisiones son las que toma precisamente este órgano, este Entity Management. Y, bueno, pues lógicamente también es un órgano, digamos, superior que sirve para dirimir conflictos entre las partes, como hemos ya indicado ya anteriormente, lógicamente para que abunden en el mejor camino de conseguir el proyecto que queremos alcanzar. Como estamos fuera, estamos haciendo este evento en español para el mercado de España y Latinoamérica, es decir, nuestros países, aunque tocamos muchos países que tienen habla hispana, hay 55 millones de personas que hablan de habla hispana en Estados Unidos. Por tanto, tampoco es un evento que no vaya a tener impacto allá, porque además hablamos de la IA, que es una entidad en la que algunos de nosotros además somos arquitectos allí, como lo somos en otras partes del mundo. El arquitecto lo es globalmente, en mi opinión, ¿no? Y hay incluso un acuerdo. Mira, en Europa, vamos a plantearlo, pero también con la vista puesta fuera de Estados Unidos en Latinoamérica. Vamos a enfocar aquí Europa, por extensión, porque España está en la Unión Europea y tiene un órgano administrativo, y Latinoamérica. Hay una barrera para la implementación del IPD, que es que todo el mundo está junto, y esto no encaja con un sistema administrativo en el que primero se propone, luego se hacen propuestas y son individuales. Pero ¿tú piensas que la entidad de proyecto, una entidad en la que el cliente, que es público, está dentro y gobierna con estas herramientas que hemos expuesto y con estas entidades, ¿tú crees que que legalmente es admisible y sobrepasa a esa dificultad que tenemos en que le da toda la verosimilitud, toda la acreditación, toda la confiabilidad a que se están defendiendo los derechos públicos en caso de proyectos públicos, y que estaría de acuerdo con los reglamentos, con las leyes de licitación de proyectos, por ejemplo en Europa, el procurement? ¿Tú crees que esta es la herramienta para que el Big BIM pueda dar su resultado finalmente en Hombre, Europa yo, y en Latinoamérica? yo creo que efectivamente esta manera de proceder es la adecuada y resolvería infinidad de problemas, sinceramente. A lo que son, por ejemplo, los concursos públicos de la administración, que se licitan varias veces, que en realidad lo que estamos hablando es hacer una licitación conjunta, que también lo han intentado en alguna relación, pero yo creo que el error ha estado en que seguimos pensando cada uno en nuestra parte. No, falta la parte relacional, falta la parte colaborativa. No hay, o sea, es como si contratas 4 cosas independientes, lo haces simultáneamente, pero siguen siendo independientes. Quiero decir, no contratas un conjunto de cosas, sino que has contratado 4 cosas independientes en el mismo momento, pero entre ellos no se reconocen relacionados. Y este es un poco el problema de las pruebas que yo entiendo que se han hecho con toda esta especie de contratos de, no sé, pues proyecto-obra o incluso proyecto-obra y mantenimiento. Y, bueno, toda esta serie de inventos que algunas administraciones pues han intentado, yo creo que simplemente se pierden porque han perdido la oportunidad de establecer esa manera relacional entre todas las partes. Deberían de haber involucrado y haber hecho, señores,
Yo quiero contratar un equipo, no quiero contratar 4 figuras independientes. Porque yo, porque tenga 4 figuras independientes, aunque sean muy buenos entre sí, pues a lo mejor simplemente con juntarlos se autodevoran unos a otros. No lo sé. O sea, porque no tienen ningún interés en conformar un equipo. Con lo cual, finalmente, pues aquello acaba en un pequeño gran desastre, ¿no? Y no lo sé. Yo esto pienso que forma parte también de una mentalidad de objetivos, de incentivos, que es siempre una pelea, ¿no? Esto es siempre el ir el pillo a pillo, ¿no? El a ver quién engaña a quién más, ¿no? Y de qué forma. Yo creo que todo eso es una dinámica que finalmente se va perdiendo, que yo creo que las empresas todas ya van descubriendo que no es la manera de proceder y entiendo que sería un ejemplo magnífico que alguna administración hiciera una prueba convenientemente orientada y dirigida, eso sí. Creo que por eso esta visión de lo que estamos haciendo de implantación y de difusión pues es muy importante, porque uno tiene que saber un poco de qué se trata, ¿no? Antes de. No digo que esta forma después si hay que meterla en un determinado zapato o no, porque habrá que aplicarle calzador o no sé de qué manera, porque tenemos un marco legislativo, tenemos un marco burocrático, tenemos una ley de administración, en fin, hay muchísimas cosas. No creo que esté tan disconforme, me parece que la ley tiene elasticidad bastante para poder admitir esto, sin ningún problema, y sin grandes cambios fundamentales de la ley, porque todo estamos hablando de cuestiones que son totalmente normales y habituales. Cambia un poco el sistema de relación, pero nada más. En vez de ir uno a uno, es todos a uno. Esta es un poco la manera, ¿no? Que tú piensas que efectivamente, bueno, vamos a disculpar que muchos se han comportado porque el marco que le han establecido, quizá la tecnología, quizá lo que había ocurrido, nadie sabía que el otro podía hacer qué cosa. Lo que estamos es declarándole al mercado y a los propietarios y al gobierno, que es uno de los mayores propietarios en los países, como Reino Unido es uno de los mayores propietarios de activos en Reino Unido, que esto ya la tecnología está disponible. Pero también la fórmula viene de Estados Unidos, estar muy testada por una organización como la IA. Son arquitectos, efectivamente, pero han servido a los clientes durante mucho tiempo y realmente al sector para garantizar el objetivo. Que si tenemos un objetivo común no puede haber una pérdida. No querría yo extenderme porque el invitado eres tú, Jesús, pero en una cuestión final que creo que es importante para rematar esta miniserie y un poco hablarle a los propietarios a nivel privado y a nivel público. Sería la administración, los estados, las regiones, etc. El IPD y los contratos, y legalmente, las entidades de proyecto son el lugar donde organizar, crear, potenciar, compartir, invitar a los proyectos. ¿Crees que casi me estoy preguntando y te pido, no, quiero que me des tu opinión si crees que ellos tienen que entrar inevitablemente en esto porque está preparado? Hombre, yo creo que es una herramienta Por el beneficio público me refiero. que habría que aprovechar. A ver, yo no dudo, mira, las administraciones han tenido algunas experiencias, ¿no? Que no quieren cambiar, no quieren innovar y en muchos casos prefieren equivocarse, como siempre, a tratar de hacer algo bien como novedad, por si sale mal. Quiero decir que el nivel de quizá ese tipo de riesgo de decir, uy, es que esto es nuevo, es que esto a ver qué aparataje. Estamos siempre un poco más pendientes de, como digo yo, ponernos la tirita antes de que nos den la pedrada, ¿no? Cuando en ocasiones lo que hay que hacer es estar, bueno, pues en esta actitud, quiero decir, lo has explicado muy bien, ¿no? Si tenemos los medios y tenemos los modos, y además hay entidades que ya lo han hecho, ¿no? Como estamos hablando de la IA, con una experiencia que ya se ha testado, que efectivamente se han hecho contratos, se han hecho proyectos completos, se sabe cómo funcionan. Sí, ha habido conflictos, también se sabe cómo se resuelven. Entonces yo creo que es un modelo a seguir que simplemente seguirlo. O sea, no hay que inventar tampoco nada, es simplemente probarlo y evidentemente pues cuando uno lo pruebe, pues efectivamente yo creo que el sistema triunfará. Yo lo que recomendaría es, bueno, pues tanto a los propietarios o a los encargantes o los responsables de generar proyectos, Fondos de inversión también. o los inversores, ¿no? Pues lógicamente tratar de utilizar este modelo. O sea, no empiecen camino a camino porque siempre se ha hecho así,
empiecen probando con uno, o sea, júntenlos a todos, formen el equipo, que el equipo piense como tal, cuéntenles qué es lo que quieren conseguir, y una vez que les hayan contado lo que quieren conseguir, pues probablemente ellos aporten ideas, inviten a otros integrantes, se den cuenta de que probablemente, pues no sé, los propios usuarios, la gente que tiene que estar en el mantenimiento, o sea, se tiene que recabar información de muchos campos para que efectivamente aquello sea un proyecto que satisfaga a todas las partes, tanto al que lo genera como al usuario final, como a los que han participado en su conformación. Esto es así. Entonces, cuando estas realidades ya son reales y ya se han testado en otros sitios, parece un poco impensable que no se apliquen, ¿no? De forma inmediata. La tecnología, por supuesto, está aquí, la conocemos, sabemos cómo se podría poner en marcha, y yo creo que esto, como tantas cosas en este mundo del BIM, va más de personas que de tecnología. Pero es así. Jesús, finalizamos con esas palabras, va más de personas que de tecnología. Con esto, gracias por toda esta participación y explicarnos todos estos ítems, que recomiendo a todos que puedan ver la serie completa porque llegarán a esta parte y repasarla, porque dices, a ver, ¿qué elementos hay aquí? Cuando llegas al final dices, está todo ahí. Entonces, fue la misión por la que lo hicimos. Gracias por la intervención y te Gracias a emplazamos para vosotros. algunos otros eventos ya fuera de esta miniserie de Sí. colaboración, en la que ha sido, creo que, muy brillante y ha explicado muy bien cuáles son las bases de esta colaboración. Muchas gracias, Jesús, y a la audiencia, a nuestros videntes, los videntes, los que nos están viendo, les emplazamos al siguiente evento de Vincer. Muchas Estupendo. gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.